como todo, es fortuito, ¿no? Mi papá tenía algunos libros, mi padre trabajaba en la aduana, entonces cuando él estaba en alguna frontera que separan Perú y Bolivia, maniqueamente, por supuesto, él se trajo algunos textos porque eran más baratos allá. Entonces empezó a llenar algún tipo de, digamos, de espacio en la casa con libros, ¿no? Entonces al sujeto le gustaba igual leer, ¿no? Pero sus gustos eran clásicos, ¿no? Entonces tenía Alejandro Dumas un montón, por ejemplo, ¿no? Víctor Hugo, qué sé yo. Y de pronto empezó a traer autores contemporáneos peruanos, ¿no? Ciro Alegría, o contemporáneos de esa época, digamos, ¿no? Ciro Alegría, qué sé yo, todos esos sujetos, ¿no? Entonces estaban ahí y eran sobreprotectores. Mi padre me tuvo viejo, ¿no? Entonces no era como un papá que estaba jugando, ¿no? Algo así, como pasó con mis hermanos mayores. Pero entonces él me miraba desde su mesa leyéndole el periódico y bajaba los lentes y decía, sigue ahí, digamos, ¿no? Entonces no me dejaban salir. Yo veía desde arriba, desde una ventana, digamos, y no estoy haciendo esto como alarde, ¿no? Pero realmente veía desde una ventana cómo los demás jugaban, ¿no? Yo no podía ir. Entonces tampoco hice demasiado escándalo ni esfuerzo por salir, debo decir. Pero en los tiempos de muertos, digamos, después del colegio y antes de comer o qué sé yo, entonces estaban ahí los libros, ¿no? Algunos eran lomitos, lomos, los lomos de los libros eran de colores, se veían bien algunos. Y empecé a leer, ¿no? No, no sé, no, en colegio, ¿no? Pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho, me gustaba que me vaya bien en el colegio, digamos, ¿eh? Recuerdo alguna vez un profesor delante de mi papá, cuando yo estaba en primaria, le dijo, qué buen examen ha dado, debería estar orgulloso de su hijo. Mi papá me miró, como pocas veces lo hizo, me miró así con buena onda, ¿no? Con eres tú. No sé, pues, qué sé yo, imagínense una mirada de esas, ¿no? Y yo sentí mucho placer, ¿no? Así, rico abrazo, calor, etcétera. Entonces me ha mal acostumbrado a ese rollo. Entonces yo quería todo el tiempo tener ese tipo de beneplácito, mirada cariñosa. Mi padre era un hombre muy cariñoso, ¿no? Pero sabemos que es diferente ese cariño de admiración, ¿no? Ese de, chis, algo bueno, digamos, ¿no? Entonces, me gustaba que me vaya bien en el colegio. En literatura me iba bien porque no me costaba leer. Entonces la profesora nos impulsaba a escribir algunas cosas, qué sé yo. Entonces me gustaba que en eso me estaba yendo bien, entonces me encaminé un poco para ahí. Pero como cualquiera, supongo, ¿ya? No es así como, sí, porque alguna vez conversamos con algunos amigos, algunas amigas, claro, si yo decía que quería ser escritor, escuché ese cuento, leí y dije, yo quiero hacer sentir eso, qué sé yo, ¿no? No, para nada, ¿no? Un acercamiento vulgar y silvestre, ¿no? Mediado además por ese interés, ¿no? De aprobación. Entonces sí, empecé a jugar con eso. Y en realidad cuando sí quise hacer algo de literatura fue porque un amigo me dijo que estaba inscribiéndose a la carrera de literatura. Nos topamos en la calle un año después de salir del colegio, 2 años después. Yo estaba trabajando, haciendo un par de cosas. Y me topé con él, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy entrando a la carrera de literatura. Y yo dije, ¿qué es esa cosa? ¿No? Carrera de literatura, no jodas. Eso vas a cortar, ¿no? Y yo le dije, entonces puedo hacer ese rollo. Entonces, claro, buena onda. Y me empecé a entrar por ahí, ¿no? Y un par de cosas, ¿no? Orihuela, la Mónica Velázquez, qué sé yo, ¿no? Gilmar González, ¿no? Hicieron cosas que me gustaron mucho. Entonces empecé a escribir. Porque igual yo entré a la universidad, él no, no voy a dar años. Entré a la universidad, digamos, ¿no? A principios del 2000, cuando yo ya estaba 3 años trabajando, ¿no? Porque claro, yo en ese momento familiar, no era sencillo imaginarse estudiar algo, ¿no? Teníamos que trabajar todos, todas. Entonces, entre trabajo y trabajo, claro, yo me zafé, iba mucho a una parroquia en Vinotinto, en la zona norte, que es la parroquia de la Exaltación, que me gustaba mucho, eran militantes, éramos, ¿no? Creyentes, seguramente hablaremos de eso más adelante. Em, bueno, conseguí algo de dinero de la iglesia, ¿no? El párroco, el cura me dio como una beca, ¿no? Un estipendio para pasajes, fotocopias, qué sé yo. Entonces recién pude estudiar, digamos, ¿no? Literatura. Me vino después, ¿no? 19, 20 casi. Mm. No sé por qué es muy sin estructuras, pues bueno, aparentemente, ¿no? Pero es una estructura tan compleja o tan laxa a ratos, ¿no? Que pareciera que es mucho más libre, ¿no? Que otros géneros. Aún lo siento así, ¿no? Que escribir relato, ¿no? Lo he intentado igual, ¿no? Igual tengo ahí un par de cosas, ¿no? Pero la poesía sí realmente es como responde a cierta ansiedad que tengo, ¿no? Entonces es como cuando fumas, ¿no? Fumamos.
Cigarrillos, claro. Alguna vez intenté liarme mis propios cigarros, porque es sano, es bueno, éramos hippies algún rato en el Albatroz, entonces yo dije, no tengo que conseguirme tabaco de hoy que voy a liar. Y no pude porque era muy malo liando, muy mal, no estaba bien, entonces tardaba mucho. Y en ese tardar mi ansiedad me ganaba, ¿no? Entonces necesitaba fumar uno tras otro. Supongo que algo así es con la poesía, ¿no? Tengo que detenerme o tropiezo más, digamos, en prosa, y la poesía es como fumarme uno tras otro. Claro, todos los vínculos por hacer. Es más, me gusta una clase de Walter Navia, él decía, el arte es como, bueno, igual todos podemos discutir, todas podemos discutir acerca de estas cosas, ¿no? Pero por ahí nos sirve ahorita como para charlar. Decía, el arte es como una estructura vacía de sentido, que se llena de sentidos porque el que lo lee y no sé qué, ¿no? Igual todo ese rollo posmoderno estaba de ahí, de por medio. Pero me gustó ese rato. Entonces siento que la poesía sí puede ligarse con todo, absolutamente todo lo que hago, con todas mis posiciones, mis posturas cotidianas, políticas, ¿no? Activistas, todo puede estar de alguna manera, digamos, abrevando hacia la poesía, ¿no? Entonces sí, la teología, ¿no? Que es la primera cosa que he estudiado, así como igual, gracias a a otra ayuda, digamos, ¿no? De esta iglesia tan malvenida, digamos ahora, ¿no? Pude, digamos, estudiar ciencias de la religión, ciencias religiosas en la universidad, ¿no? Entonces, claro, eso respondía a mi previo activismo, ¿no? En la zona norte, con esa parroquia, en esa comunidad, que era muy hermosa, ¿no? Y por supuesto, hubo un momento en el que yo decía, lo debe recordar alguien maliciosamente, ¿no? O divertidamente por ahí, que yo, digamos, me escribía, como atea, digamos, ¿no? Me escribía al ateísmo. Pero por supuesto, porque el medio en el que estábamos en ese momento con la B en el Almatros C era un medio muy punk, muy anarcofeminista, ¿no? Entonces era como un poco incómodo, ¿no? La fe, ¿no? O la iglesia o la comunidad primitiva, todo ese rollo, ¿no? Entonces sí hubo un momento en el que estuve muy tensionada, ¿no? Con esa idea, ¿no? O con esa primera primavera, digamos, que tuve, ¿no? En mi juventud, de mi adolescencia. Y pero luego se reconcilió de maneras muy extrañas, ¿no? Casi monstruosas. Misticismo ateo. Puede ser, claro. No sé si recordará a alguien, ¿no? Nos lo refirieron. Colaboramos antes con con un espacio en Cochabamba que se llamaba La Rebelión de las Vacas, ¿ya? Y, y había con los cuates hacían cosas allá, ¿no? Aquí hacíamos un par de cosas, tratando de coordinar, ¿no? Traían material, no mandábamos algo, lo que se podía, ¿no? Ellos en ese momento eran muy hábiles, ¿no? Fanzines, ¿no? Organización, etcétera. Y claro, en ese momento era un discurso anarquista que muchos otros visitantes, digamos, de otros lugares como de Uruguay, o sea, ese qué sé yo, pues, otros lugares, en otros países, no concebían un anarquismo de tipo ritualístico, ¿no? Hacer una mesa a la Pachamama, un rollo así, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es esta cochinada, digamos, no? No que no creíamos en esas cosas, ¿no? Entonces ahí hay una tensión muy creativa, ¿no? Supongo que de ese lado bebí durante ese momento en el que me reclamaba como parte del ateísmo, ¿no? De todas maneras, habían muchos conflictos ahí, ¿no? Em, pero incito, ¿no? Muy coyunturales, ¿no? Pero luego sí he tratado de reconectarme con... Y no fue como un proyecto muy consciente, ¿no? No fue como, ah, sí, tengo que reconectarme con mi pasado y sino voy a alargar, digamos, ¿no? Escribir. Algún texto empezó a generar, digamos, algún eco con este tipo de creencias que me hacían, digamos, ¿no? Referencia a mi oscuro pasado religioso. Entonces, empecé a jugar con ello, ¿no? Más lúdicamente, ¿no? Entonces, ese fue el paso a cierta reconciliación. Es extraño que aún ahora que lo conversamos me dé cuenta de eso, ¿no? Sí, la escritura de alguna manera me ha servido para reconciliarme con ese rollo. Yo he logrado generar un cierto discurso de salvavidas, digamos, ¿no? Porque todos y todas necesitamos un rollo así, ¿no? Que nos lance un salvavidas a este lugar tan extraño que vivimos. Bueno, entonces lo que más o menos he logrado generar es es una mirada holística, digamos, de este rollo, ¿ya? Entonces trato de que no esté todo tan compartimentado, ¿ya? Porque la compartimentación, claro, es muy útil a la hora de acercarse a fenómenos muy específicos, ¿no? Y darle vueltas, ¿no? Mascullar, ¿no? Roer, ¿no? Algunas cosas, y eso es delicioso, por supuesto.
pero esa compartimentación, no esa segmentación, esa separación, esa especialidad, no esas especializaciones, digamos, no te sirve mucho en el cotidiano, ¿no? Es decir, por supuesto, no puedes hacer un montón de cosas con ello y definitivamente son útiles, pero en el momento de enfrentar la vida, las relaciones con la gente, ¿no? Mirarte al espejo, qué sé yo, por decir una tontería como esas, no son muy útiles. Entonces trato de mirar todo, digamos, de interconectado, ¿no? Y ¿sabes qué me ayuda mucho recientemente? Siempre he coqueteado, nuestra posición en el Albatroz siempre fue como anarcofeminista, ¿no? Y había mucho punk, pero también había un rollo de diversidades hacia el final, ¿no? De disidencias sexuales, qué sé yo, y mucho libertinaje le dirán algunos conservadores, ¿no? Y conservadoras, pero era todo muy, muy divertido y generaba mucha creatividad en nosotras, ¿no? En ese momento. Eh, Creo que en ese mascullar, digamos, de estas experiencias nuevas cada rato, sí nos hemos orientado hacia esto que digo, ¿no? Anarcofeminismo, anarcoqueer, qué sé yo, ¿no? Pero siempre he tenido mucha curiosidad y admiración secreta, pero pues ahora ya no lo es, por el marxismo, ¿ya? Por este materialismo histórico, este rollo, ¿no? Y generando espacios para lecturas de este tipo, digamos, de entre todo lo que tendría que ser políticamente correcto, ¿no? Qué sé yo, franceses de los 70, ¿no? Feministas de los 90, no, eso debería estar por ahí. Pero yo me zafé algunos espacios como para mirar algo de este sujeto, ¿no? De Marx. Y me gustó mucho lo que encontré, ¿no? Porque podría, digamos, explicar esta mirada holística, ¿no? Este imaginario que me reclamas reflexionar ahora. Podría mirarlo desde esas primeras experiencias que sabemos que cuando tienes cierta edad te chocan, te definen, te hacen ras para siempre, digamos, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho la carencia material, ¿no? El pertenecer a una comunidad en la que todos y todas carecíamos materialmente de algo, ¿ya? Entonces, en ese espacio los lazos de comunidad fueron mucho más fuertes, muchísimo más fuertes. Teníamos la necesidad de ir al encuentro con el otro, con la otra, ¿ya? Entonces, esa ética, esa práctica, ¿no? Ética, esa praxis de comunidad es la que de alguna manera me genera todas estas búsquedas después, ¿no? A mí me gusta pensar, ¿no? Y es parte de cómo me lo explico, de que lo que escribo no es pues exclusivamente mío, nadie piensa eso ahora, digamos, ¿no? Ok. Entonces es todo un rollo de lo que están hablando, de lo que estamos escuchando, conversando, mirando, ¿no? Experimentando, viviendo, sufriendo, alegrías, etcétera. Todo eso se está condensando de alguna manera ahí, casi fortuitamente, ¿no? A veces ideas del destino y tonterías así, digamos, me son ajenas. No siempre, ¿no? Pero en general trato de ponerlas a raya. No voy a salir con ese rollo, digamos, de la política, claro, todo es política o la política, no, sí, todo este manejo de la cosa pública, qué sé yo, este conflicto de intereses, digamos, del manejo de la cosa pública, etcétera, ¿no? Visiones de mundo, etcétera, proyectos enormes, por supuesto, eso es política, ¿no? Y esa dura política está atravesando todo el arte, ¿no? Todo lo que imaginamos que es la filosofía, ¿no? Toda la estética y toda la moda y la cocina, ¿no? Todo está atravesado por ello. Pensar que no lo está me parece inocente, ¿no? Y no soy mala onda, ¿no? Al decirlo. Yo creo que sí hay como una correlación insoportable, por supuesto, porque sé que hablas desde la incomodidad, tú no, al hacer esa pregunta, pero siento que hay como una correlación terriblemente determinista, ¿no? Es decir, no determinista en el sentido, digamos, de que usaba alguna gente en los setentas, ¿no? Sino somos consecuencia de este tipo de conflictividad, ¿no? Más grande, coyuntural, contextual, histórica, estructural, etcétera. Y siento que cuando digo eso, estoy recurriendo a mi rollo materialista de explicar el mundo, ¿no? Y no me avergüenza, digamos. Ok, porque creo que sí, las cosas como las estamos viviendo ahora, ¿no? Todo el rollo del neoliberalismo, ¿no? Que echa trizas nuestros países, ¿no? Que siempre está ahí como una sombra, ¿no? El autoritarismo en ciernes, ¿no? Los protofascismos, todo ese rollo, ¿no? La derecha conservadora, todo esa conflictividad que estamos, digamos, viviendo los últimos, qué sé yo, las últimas décadas. Em,
Creo que eso, nosotros somos resultado de ese rollo, ¿no? Con la vea, la forma de explicarnos el surgimiento del Almatroste, por ejemplo, es ese 2003, ¿no? De Octubre Negro y este tipo de cosas, ¿no? Y cuando suceden estas explosiones, ¿no? Estas crisis que ya no dan abasto y explotan, generan también infinidad, muchísima creatividad, ¿no? Y creatividad en el amplio sentido del término, ¿no? Tú estás inventando, pintar algo, estás juntando ideas irreconciliables en un mundo lógico, digamos, pero también estás soñando con justicia social o reinvención de la... Eso también es creatividad, ¿no? No es creatividad hacer, claro, lo de la performance has preguntado, ¿no? No es como lo que más creativo, quién está haciendo más, digamos, gesticulaciones más originales con el cuerpo o con el entorno. También es creatividad imaginar que el capitalismo puede, digamos, dejar de servirnos, ¿no? O la socialización, la medicina gratis, o creo que esos ejercicios de imaginación de un mundo diferente también son ejercicios de creatividad. Creo que en ese sentido sí me gusta mucho la poesía, la performance, ¿no? Porque son ejercicios de reinventar constantemente una estructura dada, ¿no? Es decir, un rollo, el lenguaje, ¿no? Las artes escénicas, ¿no? Y luego el cine y luego no sé qué, y luego mezclarlo todo, y entonces el ejercicio es transformar constantemente este rollo, ¿no? Y ese ejercicio de transformación, yo quisiera, yo intuyo, yo animo, ¿no? A que eso se extienda, toda la práctica, toda la praxis de nuestra vida, todo lo que hacemos en la vida. Todo lo puedes transformar, todo lo puedes, pues estoy sonando autoayuda. Todo, yo sí realmente creo que sí se puede transformar todo, ¿no? Podemos cambiar esto, ¿no? Podemos ser un poco menos infelices. Ese es el rollo, ¿no? Esa torranta. Flavia Lima es mi propio espacio, pues, de soltar, ¿no? De soltar. Siento que hay como, en cuanto empecé a travestirme, digamos, en público, con el amparo del almatros, la complicidad de todos esos monstruos que iban todas las noches, digamos, a él allí, siento es como haber alzado la cabeza, digamos, ¿sí? Y haber visto, no sé, o la primera vez que me puse lentes, digamos, ¿no? Es así como, ¿qué? Me está perdiendo, digamos, ¿no? Entonces, sí siento que es como una explosión así de libertad creadora, creativa. Así siento cuando empecé a hacer este rollo, ¿no? Entonces es como ya no temerle al ridículo. Mírame, digamos, estoy caminando de alguna manera y yo sé que, claro, alguien puede decir, o sea, mucha gente puede decir, esto es un ridículo, digamos, ¿no? Esto es hacer el ridículo, cabrón. Pero ese dejar de tener miedo a hacer el ridículo es una herramienta poderosa, ¿no? De liberación. O sea, es un rollo, ¿no? Claro, yo estoy hablando a nivel personal, ¿no? Pero cuando largamos, digamos, desatamos la creatividad popular, colectiva, qué sé yo, suena así también, ¿no? Como dicen, estos locos, ¿no? Estos indios de nuevo, esas mujeres locas, digamos, ¿no? Creo que hay como una pérdida de miedo a hacer el ridículo. Y eso mm, en el fondo es un ejercicio de perderle respeto a la autoridad, ¿no? Y eso para mí es igual importante, ¿no? Y no digo que no le hagas caso a tu mamá, digo, no sé si es jodido a tu mamá, no le hagas caso, pero en general habría que hacerle caso. Pero yo estoy hablando de otra cosa, ¿no? De ese autoritarismo, ¿no? Ciego, ilógico, irracional, ¿no? Como cuando hablan de propiedad privada, ¿no? No sé si parece irracional, pero bueno. Ah, buena esa cosa. No, no hay ningún conflicto. ¿Sabes qué me pasó en México recién? Que estamos hablando hace rato de eso, ¿no? Hay un rollo, una chica dice, pero está este texto, parece que lo hubiera hecho una chica y no sé qué, no. Pero ¿por qué sigue diciendo César Antezana en el libro, digamos, ¿no? César Antezana, Flavia Lima. ¿Por qué de una vez Flavia Lima y ya, digamos, ¿no? Y yo creo que fue bien intencionada su intervención. En realidad fue un halago, ¿no? Porque si logras generar una ruptura tal con la escritura, a mí estoy fascinada, ¿no? Pero creo que en el fondo respondí, no es necesario, para mí no es necesario, ¿no? Decir no, César Antezana es un pedo, digamos, ¿no? Como relata no, perdón, como relata Paul Preciado, ¿no? El sujeto dice, bueno, porque las leyes en España tienes que sacan un anuncio de fallecimiento del anterior sujeto y hay un certificado de nacimiento del nuevo sujeto, digamos, del sujeto trans. Y yo digo, eso bueno, no, todo bien ahí, ¿no? Pero para mí, digamos, no es necesario, para nada, ¿no?
para nada, porque en general yo sigo siendo padre, ¿no? Yo tengo mis guaguitas, ¿no? Entonces, pero hago este tipo de cosas, ¿no? Entonces, em, y puedo vivir en ese caos, ¿ya? Y me parece que si tratara de resolverlo de alguna manera, perdería, ¿ya? Perdería. Ahora, esto me funciona ahorita, ¿no? Por supuesto, todo es así como, ¿no? Pero me está funcionando estos años, ¿no? Y yo siento que Flavia y mi César Antesana se sientan juntas a escribir, ¿no? Que en algún momento Flavia Lima tiene más presencia y en otro momento César Antesana. Y de pronto da igual si no se reconoce una de otra voz, ¿no? Creo que esa flexibilidad es un estar siendo, ¿no? Que me gusta igual, cabrón, me gusta. No, en realidad es un poemario que yo, ¿sabes qué? Cuando nos casamos con la Bea, nos fuimos a vivir a un par de habitaciones que nos cedió generosamente sobre la paterna, ¿ya? Una hermosa mujer. Em, Vivimos ahí, yo recuerdo tenía una máquina de escribir en la que estaba hueveando, digamos, todos los días. Como idiota, digamos, ya, porque estaba revisando una y otra vez, ya. Entonces, después de unos 2 años en esa rutina, la Bea me dice, ¿qué estás escribiendo? O sea, pero mire, estoy escribiendo, tenía papeles por todas partes, era así. ¿Qué clase de clichés, pues, repetimos, no? Entonces la Bea me dijo, ya basta de ese rollo, ¿no? Entonces, no, ya tienes que publicar esa vaina, no sé qué. En parte fue por eso que dijimos, no, pues te publicaremos ese rollo, haremos esta cosa del almatroste, una editorial, armaremos una cosita sencilla, así artesanal, con la Katy y el Martin. Entonces nos hemos sentado entre los cuatro para empezar a armar eso. Además de que justo había terminado el primer ciclo del almatroste, en los primeros 3 años digamos, de conciertos y cosas, ¿no? 2004, 5, 6, 7, finales del 2007, principios del 2008, estábamos ahí como armando estos libros. Entonces, el muestrario de las pequeñas muertes es un rollo que le debe dar tantas vueltas que al final no tiene forma, ¿no? Yo lo miro ahora y digo así, wow, digo, ¿no? Que estabas divirtiéndote, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? No es muy, no, es querido en la medida en que todo lo que hacemos más o menos es querido, ¿no? Los dos primeros dialogan en su baja factura. Con Masochistics es otra cosa, ¿no? Siento que Masochistics es, yo ya estaba en este proceso, digamos, digamos, ¿no? Y con la B habíamos generado un rollo de amor libre tan intenso, y luego de poliamoría tan duro, y luego los pequeños equilibrios que habíamos logrado igual se fueron luego, así como, wow, no desmoronando. La vida, Dios, no me estoy quejando, ¿ok? Entonces, en ese momento surge Masochistics, ¿ya? Es la exploración, pues es la exploración escritural de cómo el dolor puede generarnos algún tipo de placer estético, ¿no? Placer corporal. Y el título me llegó así de casualidad, igual, ¿no? Algún rato cuando estaba escuchando la canción de Alanis Morissette. Ah, ya delaté mi edad, cabrón. No, cuando estaba escuchando a Alanis Morissette, entonces dije, sí, no, Masochistics tiene que ser este rollo, ¿no? Eh, Siento que cualitativamente las experiencias fueron muy intensas en ese momento y ya teníamos mucha experiencia con el Almatroste y con algún tipo de cosas, ¿no? Entonces, y sí, siento que es cualitativamente, está más logrado. Y a mí me gusta más, digamos, ¿no? Que esos dos primeros textos, ¿no? Incluso me siento mal por el otro, por el que publicaron en Cochabamba. Porque cuando le digo al Edgar Solís, que es el otro sujeto que publica Eucaristicón, ¿no? Le digo, pues por mi culpa no te dieron ese premio, porque es mucho mejor tu poemario ese rato y ahí estaba yo y bueno, ya, ¿no? Pero igual me disculpó el hombre, yo creo. Sabes, estaba yo yendo a esta feria Tinta Quemada, ¿no? Que organizaron en Cochabamba en una casa muy bonita y la bella estaba ahí, yo estaba en bus, como para presentar Masochistics, pues claro, era el 2018, creo. Y en el camino, en la flota, me llama mi hermana y me dice que mi hermano acaba de morir, ¿no? Ese rato. Entonces, claro, pasé todo ese día en bus pensando que mi hermano se ha muerto. Yo todavía no. Ese rato era el primer pariente importante que se moría, ¿ya? Eso suena mala onda, pero claro, mi hermano había muerto, ¿no? Entonces llego a Cochabamba y me siento así como, no sé, ¿no? Entonces quería hacer una performance, pero no pude hacerla. Y nos fuimos a tu casa, ¿no? Y ahí estuvimos como conversando, charlando. Y recuerdo ese perverso consejo que me diste, ¿no? Ahora que vayas a Santa Cruz,
miras todo lo que está pasando y anotas lo que está pasando, ¿no? Es decir, lo que sientes, las cosas que te llaman la atención, qué sé yo. Digo perverso porque, em, claro, porque en un momento en el que pensamos que podríamos hacer como, ¿qué estoy pensando ahora? Purificación del sentimiento, digamos, entonces dejar de racionalizar, ¿no? Dejarnos, abandonarnos a este rollo, ¿no? Es que hubiese sido esa mi experiencia probablemente. Llega este consejo que me obliga a estar atenta, digamos, ¿no? A lo que está sucediendo y a lo que yo estoy sintiendo y a lo que los demás y las demás están sintiendo. Entonces recuerdo llegar esa noche y decirles, ¿qué tal, no? Tratando, logrando sonreír, por supuesto. Yo sonrío mucho cuando las cosas van peor, es aún más cuando río, ¿ya? Entonces trato de hacer reír a mi madre, lo consigo más bien, y mi padre se sienta, ¿no? Y dice, bueno, pues tu hermano se ha muerto. Y yo sabía que iba a pasar porque tuve un momento así de muy duro anoche, antenoche, estos días no podía dormir y eso en Aymara le dicen Anjani. Y yo dije, ¿qué le dicen? Anjani, me dicen, no, mi padre habla Aymara, no hablaba Aymara muy bien. Entonces el sujeto dice, sí, le decíamos eso a ese no poder dormir, esa, no, ni estar despierto, ni dormir bien, ni nada, ok. Yo dije, Anjani, yo quiero ese rollo, digamos, ¿no? Y anoté Anjani en esa libretita. Entonces sí es otra cosa, ¿no? Pero además, ¿sabes por qué es también, además de eso, es otra cosa? Porque en algún momento empezamos a pensar con otras personas, todo lo que digo siempre la he pensado antes con otras personas, ¿ok? Un montón de personas detrás de estas cosas, ¿no? Em, porque a veces las escrituras de las disidencias sexuales, como yo ya estaba, digamos, interiorizando mi propia escritura, ¿no? Acomodándola en determinado lugar generan, digamos, ciertos soliloquios, ciertas, mascullan ciertos temas, ¿no? Con mucha ansiedad. Entonces, esos temas pareciera que son los que todos los maricones y todos los, no sé qué, diversidades sexuales están, digamos, ¿no? Cuando me pongo a escribir sobre la muerte de mi hermano, ¿no? Ese momento, y el libro termina de publicarse cuando se muere mi papá, ¿no? Que ese rollo así le da como si, ah, ya basta, digamos. Ya. Entonces lo termino de escribir y es como mi escritura, digamos, dejándose, permitiéndose escribir de otras cosas que no fuesen la, el cuerpo, ¿no? El deseo, ¿no? El sexo y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, dejándose escribir, fue un momento muy importante para mí porque intuí que podía inconscientemente, claro, escribir de lo que sea, ¿no? Pero en la práctica, ¿no? Porque a veces estamos llenos y llenas de frases políticamente correctas, ¿no? Y entonces sabemos qué bueno y qué malo y qué regular, digamos, ¿no? Pero en la práctica a veces no es tan sencillo. Esa fue mi práctica, digamos, ¿no? En ese sentido de poder, ¡pum!, salir a otros espacios temáticos, ¿no? Sabes, hay un compa que es el Nico, ¿no? Que está allá abajo. El Nico, y lo que hace es, nos habíamos visto en algunas ferias que organiza la Fundación Cultural del Banco Central en el Alto, ¿no? Esas ferias de libros y ferias culturales, de libro en el Alto, no en la calle, geniales, ya, a mí me encanta, ¿no? Son fantásticos, es una fantástica idea. Entonces ahí nos vimos, ¿no? Y él me dice, oye, quiero publicar algo porque tengo mi editorial No Patria, ¿no? Que es muy famoso, nosotros habíamos escuchado ya de No Patria, y pero nosotros tenemos, quiero hacer yo, dice, ¿no? Una que eso sea de literatura o de poesía y que sea así como mi espacio para ese rollo. Y creo que esa es la primera persona que publiqué. Y yo dije, genial, pues cool, mi nuevo mejor amigo, digamos, ¿no? Y me dijo, a ver, pásame un par de cosas, ¿no? Porque si es una antología. Yo le dije, una antología, qué pretencioso, digamos, no van a hablar de mí. Sé que lo hacen. Van a hablar mal de mí, güey. No, si realmente quisiera juntar un par de textos tuyos, ya bueno, ¿no? Así como si fuera costoso, ¿no? Ay, ya bueno, no, yo dije, toma todo, digamos, hace rato. Y empieza a mirar, ¿no? Mis textos. No le pasé esos dos primeros, por supuesto, qué tramposa, ¿no? Y mira, y mira, y mira, y bueno, de pronto me manda un maquetado y dice, estos son los que yo he escogido, ¿no? Los que me gustaron más. Y el colofón dice, no, esta, qué sé yo, seleccionamos estos textos tomándonos un vino, qué sé, ¿no? Con no sé quién. Entonces, lo que está ahí es lo que a él le ha gustado de ese rollo, ¿no? Y luego me dice, ¿no tienes algo extra, no? Sí, ese fue su tono, es un irreverente el cabrón. ¿Ya? Me dice, ¿no tienes algo así como, no? Que no hayas publicado antes. Y yo dije, claro, ese rato he estado haciendo, como te comenté algún rato en Cochabamba, estaba haciendo
para cada performance escribía algo diferente, ¿no? Entonces, habían como textos muy sueltos que no podía juntarse. Y eso fue panfletaria antes, ¿no? Pero había quedado uno extra, que se llama quirófanos. Entonces, que he estado dando vueltas, ¿no? He estado cambiando, mutando, cada lectura es diferente, no sé qué. Entonces, logré encontrar alguna resolución más o menos de mi agrado, entonces se lo mandé, ¿no? Entonces, tiene ese, tiene esa antología tiene esos textos y ese extra, ¿no? Entonces, fue muy, muy emocionante para mí, además, ¿no? Sí, fue genial, me gustó. Fue genial, ¿no? Fue fantástica en realidad. A mí me llenó de alegría, pues, pero ¿sabes qué? Algún rato en León, ¿no? Estábamos en este espacio cultural, em, Safronia. Y entonces ellos dicen, me hacen una pregunta similar, ¿no? Ah, qué interesante que hayas podido venir con este libro, ¿no? A presentarlo aquí a México. Y yo dije, sí, pues, ¿no? Es también suerte, ¿no? Me ha regalado la experiencia de conocer el desierto, ¿no? En el norte de México. Y mirar La Bestia, ¿no? Ese tren tan famoso que lleva inmigrantes, ¿no? En ese capitalismo chupacabras del que hablan ahora, ¿no? Capitalismo cobarde, ¿sí? ¿No? O sea, vivir también un poco de esa violencia, ¿no? Y contagiarme de la alegría y la esperanza de la gente viviendo en medio de eso, ¿no? Y toda esa vida intensa, cultural, ¿no? El Giovanni decía la otra vez, ¿no? ¿Has ido a México? ¿A qué cool? Entonces dice que levantas una piedra y un poeta, digamos, ¿no? Claro, y luego te dan ganas de patear esas piedras, ¿no? He sido muy feliz con ese libro, hermano. Sí. Está en una pausa, la verdad nos va a dar una sorpresa en cualquier momento. ¿Ya? Pero claro, es lindo. Yo siento que es un privilegio poder mirar atrás y ver qué cosas has hecho. Y no en el afán de mira lo que hice, güey, ¿no? Sino has hecho algo, pues no has vivido, has echado ahí un par de años de tu vida, ¿no? Haciendo ese rollo. Entonces, ¿cómo miramos? Ese espacio ha sido construido a muchas manos primero, ¿no? Porque éramos una colectiva, ¿no? Durante los primeros 3 años, ¿no? Luego tuvimos otro periodo de 3 años. Al principio abrimos en un lugar que es Juan 23, ¿no? Era un espacio reducido, pequeño, ¿no? Pero éramos un colectivo grande, teníamos 12 personas, ¿no? Al principio éramos 4, luego se fueron sumando. De por sí, digamos, ¿no? De pronto había interés en hacer algo. Y es obviamente ese impulso de rebeldía de principios del 2000, ¿no? Todo ese rollo estaba en el aire. Y cuando en el aire está la rebeldía, tienes ganas de hacer. Más aún si eres así como de 20 años, digamos, ¿no? Entonces estábamos así con una ansiedad. Y además nos habíamos casado recién con la Bea, era todo, estaba ahí dado, ¿no? Bueno, entonces abrimos ese espacio y tenemos un par de consignas, ¿no? Entonces, como somos, ni siquiera decíamos somos comunistas o anarquistas, no había nada de eso, ¿no? Pues sonaba más hippie el asunto, pero sabíamos que no queríamos tener nada que ver con la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O con alguna transnacional, ¿no? Ese discurso igual era parte de ese ambiente, entonces, ¿no? No es que nosotros teníamos ese rollo, ¿no? Era parte de toda, digamos, esta discursividad, digamos, antineoliberal en ese momento, ¿no? Anti-ALCA, ¿no? Anti un montón de cosas. Entonces, reflejábamos, ese término no está bien, ¿no? Pero de alguna manera generábamos esas mismas, digamos, narrativas, ¿no? Para nuestra propia práctica. Entonces, zafamos de ahí unos 3 años y entonces el espacio iba mutando. Teníamos esas premisas, ¿no? Aquí el que quiere hacer algo, lo hace, ¿no? Entonces había teatro, música, habían artistas peruanos, había punk de Chile, cuates de Cusco, pero también había unos sujetos que querían hacerle un homenaje, me acuerdo hasta ahora, Dios mío, un homenaje a los ídolos del pop, así, ¿no? Entonces Michael Jackson y Madonna estaban así como caracterizados, eran hermosos, ¿no? Todos estábamos felices por poder huevear, ¿no? En un escenario, hacer lo que queríamos, ¿no? Entonces, igual yo me subí al escenario con mi guitarra, que sí, con la Gretzel, ¿no? Entonces, realmente, esas cosas fueron como ciertas líneas que pusimos ahí, ¿no? Y cuando abrimos luego, formamos parte de este espacio, ocupamos el espacio, el Café Carcajada en San Pedro, ¿ya? Y ahí estaban varios colectivos, ¿no? Uno feminista, narcofeminista, otro de lesbianas, y estábamos nosotras, ¿no? En el Almatroste. Entonces ahí también se generó una colectiva, ya éramos menos, no éramos 10. Pero igual hacíamos cosas, poníamos películas y había otra cosa, ¿no? Y claro, cuando abrimos en la Ingavi, que esa tú conociste, ¿no? El Almatroste, digamos, en su tercer momento, claro, el espacio
siguió siendo horizontal, el que quería venir a pedir fecha lo lograba, nadie era más que nadie, ¿no? Igual podía venir Humberto Quino, que venir cualquier hijo de vecino a leer sus cosas, ¿ya? Sí, sí, odiábamos ese tipo de jerarquías que reproducen tratos especiales para algunos y menosprecio para otros, ¿no? Eso lo odiábamos porque lo habíamos sentido en carne propia, ¿no? Entonces nos negábamos a reproducir esa mierda, digamos. Entonces llega mucha gente. Y no somos nosotras las que decimos por aquí va a ir el almatroste, esto tiene que ser el almatroste, sino la gente empieza a generar qué va a ser el pinche almatroste. Entonces, cuando empieza a haber mucho punk, empezamos a mirar fanzines y empezamos a leer las cosas esas y empezamos a generar una dinámica, digamos, de retroalimentación muy fuerte, muy rápido. Entonces, de pronto ya teníamos un discurso anarcopunk, de pronto ya estaban las anarcofeministas ahí, pero de pronto las troscas igual se acercaron, los troscos, no había un sujeto que venía con la juventud comunista a sentarse en un rincón temiendo que lo agredieran. No, mentira, no es cierto. Pero sí pasaron algunas cosas, ¿no? Y luego había todo ese rollo de discursividad así alternativa, ¿no? De, qué sé yo, ¿no? Entonces nos pusimos a leer otras cosas, ¿no? Entonces ese primer rollo medio hippie, se engancha todo este otro, ¿no? Entonces, claro, el almatroste, ¿no? Este activismo ya no era pues activismo, era una militancia. Y era una militancia generada por el propio protagonismo de las personas que iban ahí, que se subían al escenario, que bebían hasta la madre, que estaban hartos de un montón de cosas, ¿no? Entonces, el almatroste nos hizo, ¿no? Nosotros hemos hecho un par de cosas, pero hemos seguido el rollo, ¿no? Igual todo lo que luego pasó con lo queer, ¿no? Con mi ropa, las performances que empezamos a hacer, ¿no? Hacíamos el caldo de huesos, ¿no? Que habían lecturas ahí, que leyó un montón de gente, ¿no? Todo el mundo ha debido leer ahí ese momento. Y era muy intenso porque el público se enganchaba muy rápido con eso, porque era de ellos y ellas, güey, era de la gente, hacían lo que querían, ¿ya? Entonces, leía a alguien y lo hacía bien y le aplaudían, digamos, ¿no? Y le invitaban una cerveza al bajar. Leía a alguien y se trastabillaba o lo hacía no también y lo abuchaban, cabrón, y lo hacían sentir re mal, digamos, ya. Igual había que tener cierta entereza, digamos, ¿no? Para subir a este escenario monstruoso, ¿no? Claro, y cuando era muy bullicioso todo, ¿no? Siempre parábamos a medianoche para leer poesía porque a esa hora vale la pena, digamos, ¿no? En un espacio en el que todo está como, aquí vamos a leer poesía, eso predispone mal, digamos, las cosas, ¿no? Entonces poníamos cumbia, antes había, qué sé yo, música, bebían, cuando todos están bien bebidos, parábamos la música para que nos odien y subíamos a leer poesía, cabrón. Eso me parece bello, ¿no? He disfrutado tanto esa mierda. Sí. Pucha, pues que no sé si hay algo que resolver. No voy a detener, ¿no? A ver si contracultura. Cuando la había estado así pensando un montón de esas cosas, ¿no? Pero yo digo, siempre estamos generando discursividades así muy específicas, ¿no? Muy al detalle, ¿no? Y teóricamente son pues hasta placenteras, ¿no? Son placenteras, pues nos gustan, ¿no? Creer que entendemos algo, ¿no? Creer que podemos, digamos, dilucidar algún tipo de escenario en el que el conflicto está más o menos esclarecido ante nuestros ojos, digamos, ¿no? Visionarios proféticos o lo que sea, ¿no? Pero creo que nuestra movida, ¿no? Que ha permitido generar la publicación de los libros, ¿no? Que ha permitido generar las contraferias, ¿no? Nosotros íbamos con nuestro sonido, pagando taxis, ¿no? Llevando cosas, guardando libros, etcétera, ¿no? Que nos sentimos como que ese espacio nos ha dado la posibilidad, económicamente hablando, ¿no? De hacer muchas cosas, ¿no? Contraculturales, ¿no? Pero también habían charlas de troscos que venían a hablarnos, digamos, de cómo Venezuela estaba generando sus movidas, ¿no? O venían peronistas, qué sé yo, ¿no? Y punks del norte de Chile y de Cusco y Puno. Entonces había mucha discusión, ¿ya? Y mucho placer al hacerlo, porque todo estaba mezclado con la cerveza. Por ejemplo, cuando se habla de, ay, no, pero no quiero pelearme con todo el mundo, pero bueno, cuando se habla de centros culturales sin alcohol, digamos, todo bien, cabrón. Cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero como entendemos nosotras este rollo, el alcohol media nuestra fiesta, ¿ya? Y si está, digamos, si no jodes, ¿no? Siempre la Bea decía, no, no jodas aquí, digamos, ¿no? A la gente que estaba así como, no hagas sentir mal a los demás, no cortes la libertad de los otros, no sé qué, entonces ahí estás bien, ¿no? Estás bienvenido, bienvenida.
Mientras haya algunos mínimos, ¿no? De ese tipo consensuados, a mí me gusta mucho ese rollo. Entonces, cuando pasa lo del premio Yolanda Bedregal, yo digo, este rollo, quiero hacer la maestría de literatura que siempre además he querido hacer desde la primera versión, pero uno nunca tiene plata, ¿no? Entonces me pago esa maestría con con la venia de la BEA, por supuesto, ¿no? Pongo a estudiar y quedo absolutamente fascinada, cabrón. He sido muy feliz ese par de años ahí. Y agradezco a todos los profesores y profesoras, ¿no? Que han venido así con tanta generosidad. No recuerdo, no voy a ponerme a nombrar porque em, temo emocionarme. Entonces ha sido muy bello, ¿no? Y eso siento que me ha alimentado muchísimo. Pero yo no sentí, salvo em, esa necesidad que tenemos con la BEA, ¿no? Y con algunos amigos muy cercanos, creo que te incluiré, por supuesto, eh, de estar como siempre tratando de incomodar un poco, ¿no? Como de desmarcándote tantito, ¿no? De ese rollo. Entonces sentí algún momento eso, por supuesto, en este espacio académico, pero sentía lo mismo en este otro espacio, punk, ¿no? Se sentía lo mismo porque igual hay gente muy feminista, muy punk, muy anarco, que es absolutamente autoritaria y conservadora. Entonces, yo no sé si esa diferencia entre, claro, lo under y lo académico sea así tan útil, ¿no? Yo siento que sí hemos podido como conciliarlo de alguna manera, ¿no? Y vivir así como en un lugar y en otro lugar, ¿no? Incomodando aquí, incomodando allá, ¿no? Éramos parte de un grupo de teólogas feministas, recuerdo con la Bea allá, años, ¿no? Y entonces ahí tenía mucha sospecha con nosotros porque teníamos el almatroste y era un bar y teníamos un discurso anarquista medio chapi también ese rato nuestro, ¿no? Y decían, sí, bueno, no sé qué. Y en este otro espacio, parte de lo que te decía al principio, ¿no? En este otro espacio del almatroste era así como, ¿has estudiado teología? Cabrón, qué aburrido, digamos. O sea, ¿crees en Dios todavía, viejo? Digamos, ¿no? Yo decía, sí, no, en el fondo no, digamos, no con ese afán que a veces tenemos de encajar, ¿no? Bueno, pero creo que sí, en algún momento nuestros cuerpos pueden generar esto que hace, voy a usar una expresión bien cursi, ¿ya? Pero eso que hace el pueblo muy sabiamente, ¿no? Convivir con la modernidad, con la tradición, con lo contemporáneo, ¿no? Con mi memoria larga, lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, sin demasiado conflicto. Eso tenemos ahora la suerte, digamos, ¿no? De experimentarlo de esa manera, ¿no? Vivir aquí y allá, ¿no? En lugares muy bonitos donde reímos escandalosamente y en lugares muy escandalosos donde queremos pasar de serias, ¿no? Emocionante, emocionante. A mí me gusta muchísimo, ¿no? La otra vez nos contactaron unos sujetos de una editorial muy conocida en España, ¿no? De Dos Bigotes se llama ya. Es muy buena onda igual, ¿no? ¿Qué tal la onda ya, no? Y nos podemos hablar con el Edgar Solís, que es un compa, digamos, ¿no? Es un cómplice él aquí, ¿no? No solo para el Almatroste, para mí personalmente, ¿no? Para la DEA, ¿no? Sí, es genial, ¿no? Maricas Bolivia. Bueno, nos podemos hablar y sentimos que hay, claro, vemos primero disidencias sexuales, ¿no? Este rollo, ¿no? Entonces pensamos que hay un montón de gente, ¿ya? Hay muchos nombres. Maricones, lesbianas, ¿no? Incluso un par de trans, digamos, que están generando literatura que a nuestros ojos es decente, ¿no? Si sabemos que y charlamos con el Fernando, con la Mónica, digamos, ¿no? ¿Quién compra poesía, no? Si en realidad nos regalamos entre nosotros los libros, cabrón, ¿no? O sea, bueno, ya, más allá de eso, siento que hay mucha escritura muy valiosa ahora, ¿ya? Y siento que hay así como una apertura no inocentona como en los noventas, ¿ya? Así de que, ay, el mundo, queremos escribir como Bolaño, digamos, no sé qué rollo. Perdón por Bolaño, alma bendita, digamos, pero creo que ahora hay una apertura así como mucho más digna, ¿ya? Es decir, claro, ya hemos pasado un par de años, digamos, hablando de lo indígena, digamos, ¿no? Así como en otro tono, ¿no? Al menos, digamos, en algunos estamentos, en algunas esferas, qué sé yo, ¿no? Y siento que mucho de este simbólico ha cambiado, ¿no? Cuando yo me ponía a escuchar radio en casa, y me gustaban los carcas, digamos, ¿no? Venían mis papás y decían, no, esa música, digamos, ¿no? Y me cambió en la radio, ¿no? Mi papá hablaba aymara fluidamente, lo he dicho hace un momento, y nunca quiso enseñarnos, ¿no? Pues porque saber aymara era un signo, digamos, no era una marca de ciudadanía de segunda clase, ¿no? Mm, una sociedad boluda somos, ¿no?
Pero esas cosas han ido cambiando ahora, ¿no? Le guste o no le guste, digamos, a las personas, ¿no? Y esas cosas que se han transformado han generado escrituras en el alto, escrituras, digamos, que tienen, digamos, guiños indígenas. Yo siento que todo lo que está pasando ahorita está como acunado dentro de ese rollo, ¿no? Incluso esta apertura a las disidencias sexuales, ¿no? De parte, digamos, del Estado, ¿no? Yo no tengo un discurso estatista de decir sí, no, desde ahí cambiarán las cosas, pero definitivamente no podemos ser ciegas, digamos, ¿no? Ciegos de que eso no podría permearnos. Y acabo de decir que esto político está atravesando y condicionando nuestras escrituras, digamos, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, sí siento que esta apertura, digamos, ¿no? Las escrituras que se generan ahora tienen mayor dignidad en ese sentido, ¿no? Sabemos un poco más quiénes somos. ¿Ah? Entonces, estamos así como elaborando un par de cosas a partir de algo que ya estamos pensando, estamos mascullando, estamos discutiendo, ¿no? Gravemente a veces, ¿no? Gravemente, ¿no? Como el 2019, pero que estamos pudiendo discutir y estamos pudiendo pelearnos sobre esas ideas, eso me parece fabuloso, ¿no? Entonces ya no hay un monólogo, ¿no? Un monólogo mestizo, blanco y de idiota, digamos, ¿no? Como la mayor parte del tiempo que tiene nuestro país fundado, ¿no? Ahora está más cool, digo. ¿Y qué tal esa pregunta, che? Yo no sé cómo responder, porque recuerdo la Adriana Lanza, generosamente el 2019, creo 18, no sé qué año, hizo un encuentro de escritoras en la Feria del Libro de La Paz. Y ella tuvo el guiño, la valentía, no sé cómo llamarlo, ¿no? De invitarme ahí. Yo no sabía qué hacer, ¿ya? Porque definitivamente yo no digo soy mujer, digamos, ¿ya? Tampoco podría decir ahorita soy hombre, digamos. Y esa indefinición ridícula a mí me molesta mucho lo Foucaultiano, creo que lo he mencionado antes. eh, de no, las definiciones nos atan, no sé qué, no, rollo, no me gusta ese rollo, ¿ya? Pero sí siento que en este momento, así vitalmente, yo no puedo identificar si sí soy mujer o soy esto, ¿no? Ni siquiera puedo decir soy trans, digamos, ¿ya? ¿Qué? Soy una pobre traba, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Entonces, no podría yo ubicarme cómodamente en ese lugar, ¿no? De ser escritora boliviana, ¿no? Y siento que ahí sí jugaría mal, ¿no? Estaría jugando mal, ¿no? Yo hago otra cosa y estoy, digamos, y no es mejor ni nada, para nada, ¿no? Em, pero sí es un lugar conflictivo ese, ¿no? Y generalmente no me lo planteo, ¿no? No digo yo, sí voy a ir como escritora, no sé qué, o voy a ir como escritora aquí, no, no, en realidad mi escritura fluye de alguna manera y es leída de alguna manera de afuera, ¿no? Entonces, si me hacen una invitación, yo digo, no, sí, obvio, ¿no? Sí, obvio voy, ¿no? Pero sí me gustaría, no sé, pues, que esta problematización, no, no sé. Es eso, mira, ahí me has descolocado un poco, ¿no? Es un poco extraño para mí hablar de esos lugares, ¿no? Yo escribo poesía, ¿no? Yo eh, hago gestión cultural, la BEA es la más capa, digamos así, en gestión cultural, pero ahí estoy yo echándole una mano y tengo mis hijos y en este momento creo que soy así comunista, digamos, ¿no? Así casi trotskista, ¿no? Más que anarquista como antes. Antes sí podía decir, sí, la praxis anarquista es genial, lean Marx, pero la praxis anarquista, ¿no? Ah, yo digo, lean Marx y hagan como Lenin, digamos, ¿no? Y hay que seguir a Trotsky, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Esos lugares son más fáciles para mí denunciar. Pero lo que me acabas de preguntar, no, no sé, che, no me ves.